Son las 9:46 de la mañana. Leo este texto publicado en El País de Madrid. Dice, la violencia y la guerra han sido en Colombia parte del paisaje que ha vivido la abrumadora mayoría de personas. La última fase, desde el estallido de 1948, no la han visto sufrido directamente solo las personas que hoy tienen más de 75 años, una pequeña minoría de los 50 millones de habitantes del país. Asunto siempre latente, ahora que la tesis de la paz total no parece alcanzar velocidad de crucero. El reciente crimen cometido por la disidencia de las FARC en el Putumayo contra 4 menores indígenas reclutados es el más reciente y dramático escollo. A ver, nuestro foro de hoy va con el hashtag FARC-IELN hoy. En tiempos en que el presidente Gustavo Petro busca la paz total, ¿hay acaso una paz parcial? En Bogotá vamos a conversar en esta mañana con el analista Diego Arias. Diego, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte al programa. César Miguel, un saludo cordial para usted, para su equipo, para mi contertulio, el doctor Fernando Posada, pero por supuesto y sobre todo para la amplia audiencia a esta hora del día. Muy honrado, como siempre, por la invitación. Gracias, Diego. Y también en la ciudad de Bogotá está el politólogo Fernando Posada. Fernando, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte. Hola César, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder acompañar este interesante foro. También un saludo especialmente a Diego, mi contertulio de esta mañana. Bien, ¿cuál es la situación en este momento en Colombia en torno al panorama guerrillero? Eso que leí del país, la violencia como parte del paisaje colombiano. ¿Cómo lo podrían definir? Comencemos con Diego Arias. Necesitaríamos, digamos, mucho tiempo, pero en síntesis yo diría que estamos en una etapa del conflicto armado colombiano. Algunos creen que es la última, en una etapa en la que sobrevivió una guerrilla esencialmente que ha invocado una naturaleza política y una aspiración de toma del poder y una transformación de las estructuras del Estado, que es el Ejército de Liberación Nacional. Dos tipos de estructuras armadas pertenecientes a las FARC, unas de ellas que renegaron del acuerdo de paz que se firmó con el gobierno nacional, que se conoce como el Acuerdo del Teatro Colón, y que son conocidas en Colombia, este grupo, digamos, renegado del acuerdo de paz, como la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Y hay otro tipo de disidencias de FARC, que son las que se conocen como Estado Mayor Central de las FARC. Nunca o muy parcialmente estuvieron dentro del acuerdo de paz, pero nunca lo suscribieron, de manera que ellos se reclaman ser todavía o recoger la esencia de las FARC, digamos, originarias, fundacionales. Como bien reseña el artículo del periódico El País, nosotros tenemos una larga historia de conflictividad armada. Con esa larga historia también un inventario muy largo, si se quiere, de intentos de acuerdos de paz. Algunos se han concretado en la década del 90 con guerrillas como el M-19, el EPL, una desmovilización de grupos paramilitares o autodefensas, el acuerdo de paz con las FARC. Y sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, César Miguel y televidentes y audiencia, no hemos logrado poner fin al conflicto armado? Entonces estamos en presencia de una circunstancia en que el gobierno entiende que la única manera de poder poner fin a la violencia del conflicto en Colombia es esta estrategia que ha dado en llamarse la paz total, y es buscar mediante mecanismos combinados, en unos casos de negociación política y en otros de sometimiento a la justicia, el fin de la violencia de estos distintos grupos. Es una aspiración absolutamente compleja, sobre eso entiendo podemos hablar más adelante, por todas las variables, digamos, que implica políticas militares, Ya, sociales, ya. jurídicas, etcétera, y no significa, César Miguel, que en este momento estemos avanzando justamente o en el mejor momento del avance de esa paz total. Mm. Por el contrario, creo que algunos adivinan ya un pronto, digamos, fracaso de esa Sí, estrategia gubernamental. bien, hablaba Diego Arias. Y le repito la pregunta a Fernando Posada. ¿Cómo ves
la situación de la violencia en Colombia a la fecha de hoy, en tiempos de procura de esa paz total? Bueno, César, yo empezaría diciendo que el problema de este modelo de paz del gobierno Petro es que no tiene claro, primero que todo, empezando por ahí, qué modelo de paz obedece, y segundo, no tiene claro una diferenciación cuando habla de paz total de lo que son los grupos ilegales al margen de la ley que tienen algún tipo o tuvieron en algún momento de la historia de Colombia algún tipo de objetivo o de orientación política, y lo que son los grupos criminales en Colombia. Yo creo que el problema de la paz total como propuesta es que lleva a un mismo saco, a un mismo costal, todo esto que tiene que ver con los grupos armados que hay en Colombia, pero desconociendo que cumplen con diferentes objetivos, con diferentes orígenes, con diferentes razones. En Colombia hoy por hoy, que pudieran aplicar ese proyecto, esa propuesta de la paz total, sabemos que existen entre 35 y 45 grupos armados ilegales en diferentes regiones de Colombia. Entonces, lo que estamos viendo con este nuevo manejo, eh, curiosamente viniendo de un gobierno como el gobierno Petro, donde el propio presidente hizo parte de una desmovilización y de una transición de una guerrilla a la vida civil y política, es que ese tinte político de un par de grupos que todavía existen en Colombia, siendo el ELN el que pues más conocemos, es que pues se termina borrando esa distinción política o más peligroso todavía se le termina otorgando a casi que todos los grupos ilegales. Y aquí entramos y antes de terminar esta primera intervención. Sabemos hoy por hoy que hacer la paz con los grupos armados ilegales, incluyendo lo que fue con las FARC, pues es más sencillo con los frentes y con los bloques que tienen un ideario político o un ideario social, y que en cambio es mucho más complejo con los bloques encargados de economías ilegales. Si ustedes ven todas las disidencias de las FARC que hoy buscan aplicar a la paz total, todas, absolutamente todas, hacían parte de bloques que tenían algún tipo de participación en las economías ilegales. Desarticular esos grupos armados Ya. que, que son los encargados de las economías ilegales va a ser el reto más grande de todos. Hablaba Fernando Posada. Diego, en la intervención anterior comentaste que para muchos es inminente el fracaso del proyecto de paz total del presidente Petro. ¿Por qué? Pues César Miguel, porque yo no estoy convencido ni compro, digamos, esa tesis. Yo creo que todavía hay un margen Mm. significativo para recomponer esta estrategia de la paz total, que además hay que decirlo claramente, no está desligado de todo el otro proyecto político de naturaleza reformista estructural que está planteando alrededor de 3 o 4 reformas el gobierno de Petro. O sea, sin el desarrollo político y sin el mandato político suficiente, la aprobación pública, el tema de la paz total, digamos, no va a funcionar. De manera que es un paquete, digamos, completo, el de las reformas y el de la paz total. Yo coincido con Fernando en varias cosas. Yo creo que hay parte de lo que algunos adivinan como fracaso es un problema de identificar claramente quiénes son sujetos políticos de Ya. una negociación de paz. Yo creo, César Miguel y audiencia, que a estas alturas ya está bastante más claro. Son Mm. básicamente el ELN y el que se llama Estado Mayor Central. Ujú. Hay una discusión todavía, César Miguel, sobre si ese grupo de disidencias de FARC que ha operado desde Venezuela y que llama la Segunda Marquetalia, sería sujeto de un diálogo político, porque ya tuvieron su oportunidad y renegaron de ella. Algunos dicen no es posible darles otra oportunidad. Con los otros grupos, autodefensas gaitanistas, clan del Golfo, etcétera, etcétera, se ha hablado de un proyecto de sometimiento a la justicia. Pero para no alargar la respuesta, yo creo que mientras el Estado no tenga alternativamente un plan B, una estrategia sólida de seguridad y defensa nacional, en el que logre demostrar que está en condiciones de imponerse militarmente o de tener una ventaja militar estratégica sobre estos grupos, creo que estos grupos
los términos políticos y jurídicos que se ofrecen en esta paz total no son suficiente aliciente, incentivo para llegar a la paz. Mucho más, como bien anota Fernando, en contextos donde todos estos grupos están vinculados a economías ilegales, sobre todo de Ya. narcotráfico, pero también de minería, etcétera. Entonces, Sí, si en la ecuación no entra, César Miguel, seriamente, un componente de iniciativa militar que haga claro que no es por esa vía que estos grupos van a obtener sus objetivos, yo creo que esta estrategia está condenada al fracaso. interesantísimo lo que plantea Diego. Voy a aprovechar ese argumento final para preguntarle entonces a Fernando Posada. Dices, los grupos que manejan economía ilegal. Entonces asumamos narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. Pregunto al revés, ¿hay acaso algún grupo guerrillero motivado exclusivamente por ideas políticas, por una ideología como pudo ser hace 40, 50 años? Fernando. No, César, yo creo que eso cambió muchísimo desde el comienzo del Plan Colombia, desde el comienzo del Plan Colombia, donde la guerra contra las guerrillas en Colombia pues se arreció de una manera inédita en Colombia y las guerrillas se metieron de lleno en el negocio del narcotráfico y la minería ilegal más recientemente. Eso cambió por completo pues esa historia. Lo que pasa, lo que termina ocurriendo con la paz total, voy a citar aquí a uno de los conocedores del conflicto armado más grandes que hay en Colombia, que es Eduardo Pizarro. Y Ujú. Pizarro dice una cosa muy interesante sobre la paz total. Lo que él dice es, la paz total comete un error de entrada muy grande, que es suponer que todos los orígenes de los grupos armados en Colombia son la ideología o la pobreza. Y Ujú. resulta que hay tres orígenes de grupos ilegales armados en Colombia y en Irlanda y en África y en cualquier lugar del mundo, que son la ideología política, la pobreza, pero también el interés de acumular riqueza ilegal. Ese es otro origen clarísimo de los grupos armados ilegales. Y la paz total tiene que entender de entrada que está dialogando en muchas ocasiones con grupos armados que se están inventando ahora, que tienen una ideología política, que Mm. están ahorita a la carrera escribiendo manifiestos políticos para justificar una entrada, pero que su orientación desde el comienzo fue tener una participación en la ruta de la fabricación, el tráfico y la exportación ilegal de cocaína y más Mm. recientemente Sí, también de la minería ilegal. Y ya. que negociar con ellos no es una negociación política, salvo un par de grupos armados que ya menciona Diego, pero el resto, los 30 o 40 grupos armados ilegales que el gobierno aspira, plantear ceses al fuego, como ya lo ha hecho con 7 u 8 de ellos, y no ha salido muy bien, pues no son grupos que tengan ningún tipo de motivación política. Aquí hay Mm. que hacer una diferenciación, César Miguel, muy básica, y es cuáles grupos pueden aspirar a un sometimiento ante la justicia, de pronto en unas condiciones colectivas, con Ya. algunas mejoras en las condiciones, y cuáles grupos van a tener una, pues una condición más política. Y cierro con una pregunta que es la que nos hacemos todos aquí en ese momento en Colombia. Ujú. Darle una condición política a las disidencias de las FARC que ya abandonaron un proceso de paz y que le incumplieron a la paz, darle esa segunda oportunidad es también de alguna manera afectar el proceso de paz y decirle a quienes lo firmaron en un primer lugar que tienen la carta blanca para seguir incumpliendo y volviendo las veces que quieran. Muy buena pregunta que vamos a dejar en el aire para cuando volvamos, además que luego de el panorama que han dibujado ambos, tanto Fernando Posada como Diego Arias, pareciera que la verdadera salida al conflicto armado es la militar. Quisiera que ahondáramos en ello, pero eso sí, al regreso de esta breve pausa comercial. Nuestro hashtag de hoy, hashtag FARC y ELN hoy. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, ya arrancó la famosa temporada de huracanes. Hoy, 1 de junio, se inicia lo que se conoce como la temporada de huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, según las siglas en inglés, predice una temporada casi normal que termina el 30 de noviembre con 12 a 17 tormentas con nombre. De esas, 5 a 9 podrían convertirse en huracanes, lo que significa que tienen vientos de 74 millas por hora o más. El resto serían básicamente pequeños ciclones tropicales. Bueno, ojalá siga todo tan en calma como fue el año pasado y antes pasado. Irma creo que fue el último así preocupante que pasó por acá. Así es. Y de eso hace ya 6 años. Así es. Muy bien, gracias Flor Alicia, son las 18:00 de la mañana. Regresemos a nuestro foro de hoy, #FARC y ELN hoy. Habían quedado 2 preguntas en el aire. Una tenía que ver con la victoria militar sobre la guerrilla como la única forma de establecer la paz. ¿Es eso así o habrá otras maneras? Le pregunto a Diego Arias. Pues César Miguel, salvo contadas excepciones en el mundo, y para hablar de Latinoamérica, solo en el caso del Perú con Sendero Luminoso, uno puede decir que hubo una victoria militar clara, contundente, digamos, de destrucción de ese enemigo de insurgencia que estaba presente en el territorio a partir de la vía militar. Hace bastante tiempo se entiende que el recurso militar es un recurso que tiende a lograr una victoria estratégica sobre ese enemigo, y esa victoria estratégica no se asume como el aniquilamiento total de ese enemigo, sino como el quiebre de su capacidad o voluntad de lucha, u objetivamente la negación de las posibilidades objetivas de la toma del poder. De manera que yo no creo que el tema militar, en lo particular cuando yo, digamos, lo introduje, no me refiero a que lo militar sea la opción para imponerse militarmente sobre el ELN, las disidencias de FARC y otros grupos, sino como parte de una ecuación que funcionó muy bien con las FARC, a propósito del Plan Colombia que mencionaba Fernando, de unas capacidades y unos instrumentos, inicialmente acordado con el Congreso de Estados Unidos como una estrategia contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, derivó posteriormente en capacidades para la guerra contra insurgentes. Y esa fue un cambio clave, digamos, en la ecuación político-militar del conflicto colombiano que obligó a las FARC a sentarse a negociar. A diferencia de a este momento, yo lo que siento es que hay una confusión en la fuerza pública, en las Fuerzas Armadas, sobre el papel que deben desempeñar en este momento. Yo creo que hay desánimo, hay incertidumbre, digamos, hay una moral baja en las Fuerzas Armadas, y como no hay una disposición clara de estar a la ofensiva militar, porque se introdujo un elemento, sobre eso podemos César Miguel y Fernando hablar más adelante, un elemento absolutamente complicado de administrar, que es los asuntos del cese al fuego tan temprano dentro de una negociación, pues estamos con unas guerrillas que no están sintiendo, ni otros grupos, el peso y la capacidad militar del Estado legítima. Entonces, cuando yo hablo del tema militar, me estoy refiriendo a que es necesario que estos grupos sientan la iniciativa militar, la capacidad militar, las posibilidades de éxito para que eso acompañe el diálogo y la negociación. Si eso no se acompaña, creo que estamos viendo lo que estamos viendo, un Estado que parece casi urgido y necesitado de que estos grupos se avengan a unos procesos de paz, y a veces casi que rogándoles o interpelando a su buena voluntad. Yo creo que la buena voluntad se necesita, estimado César Miguel y audiencia, pero como decimos en Colombia, no sé en otras partes, eso es a Dios rogando y con el mazo dando. Uh-huh. Con el mazo dando, pero si la Fuerza Armada tiene la moral baja, el mazo no estará dando con la contundencia del caso. Pero ya vamos a volver sobre esto, Diego. Hablaba Diego Arias. Antes del corte, Fernando Posada dejó una pregunta interesantísima y dijo, esta es la que nos hacemos todos los colombianos. ¿Por qué darle una segunda oportunidad, por ejemplo, a
la disidencia de las FARC, que ya rompieron una negociación, un acuerdo que se había logrado? ¿Qué mensaje realmente se le está mandando a esas disidencias, al resto de los grupos subversivos y al pueblo colombiano? Fernando, por favor. Bueno, yo creo que este es el eje central por lo menos la parte moral de la discusión, César Miguel, de qué debería pasar con los grupos armados que retomaron las armas. Hay que decir que hoy, 7 años después de la firma de la paz, es menor al 5% de los combatientes que firmaron el acuerdo de paz. Es importante saber que las disidencias han crecido, pero no han crecido a partir de excombatientes de las FARC, sino de nuevas personas que van llegando. Es decir, el 95% de los firmantes de manera comprobada por Naciones Unidas siguen haciendo parte de las filas del acuerdo de paz, y yo creo que esa es una muy buena noticia. Es decir, quienes firmaron el acuerdo en una enorme, casi que absoluta mayoría, siguen comprometidos con el acuerdo. El problema es que en Colombia son tantas las condiciones para el ingreso a los grupos armados, las terribles condiciones para que esto ocurra, que las disidencias han crecido en número de manera muy significativa y muy preocupante en los últimos 3, 4 años. Y aquí está una pregunta esencial, que es darle la oportunidad a estas disidencias de negociar en la política, de regresar al acuerdo de paz. Es una forma de premiar el incumplimiento, es una forma de premiar a quienes de un día para otro abandonaron el acuerdo de paz. Por ejemplo, Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en todo el proceso de paz, y que hoy por hoy pues ha retomado las armas, y que está, de hecho, pues se presume que cruza con mucha frecuencia la frontera a Venezuela. Y solamente para mencionarles un tema muy puntual: la Justicia Especial para la Paz, que es la jurisdicción creada por el Acuerdo de Paz de Justicia Transicional, contempla que quienes incumplen con el Acuerdo de Paz y quienes no le cumplen a la verdad y a la no repetición, simplemente regresan a la justicia ordinaria, es decir, que pierden ese beneficio de justicia transicional. Cambiar estas reglas de juego implicaría de entrada también cambiar las reglas de juego de la justicia transicional, que ha sido avalada por la Corte Penal Internacional. Es decir, aquí estamos abriendo una cantidad de puertas sumamente riesgosas, sumamente capaces de desestabilizar el acuerdo de paz, pero sobre todo de mandar un mensaje muy preocupante, y es que incumplir el proceso de paz sigue, digamos, pagando, que incumplirle a la paz paga y termina entregando los mismos beneficios de quienes firmaron y quienes no firmaron. Ya. Hablaba Fernando Posada. Regreso con Diego Arias y ese refrán que usaste para cerrar la idea: a Dios rogando y con el mazo dando. Decía yo, pero si el que tiene el mazo tiene la moral baja, ¿qué tanto podemos lograr? ¿Por qué está baja la moral en la Fuerza Armada colombiana, tenida la Fuerza Armada colombiana como uno de los ejércitos más eficaces y poderosos en América Latina? César Miguel, permíteme solo un minuto o menos para adherir a la opinión de Fernando en relación con si se debe dar la condición para que la llamada segunda Marquetalia, disidentes del acuerdo de paz, sean sujetos de diálogo político. Y yo concuerdo plenamente con que no puede ser, por todo lo que ya ha explicado, incluso en las condiciones de un acuerdo que fue muy complejo materializar, que está elevado incluso a un rango constitucional, y que lo que único debiera permitirse es el acceso a ellos, de volver al acuerdo de paz, pero por la vía de someterse a la justicia y a lo que ya está consagrado. Incluso, César Miguel, no obstante, todo lo que se pueda invocar de un acuerdo de paz que ha sido muy difícil de implementar y, digamos, aplicar, no alcanza a ser ese un argumento. Y eso a pesar, César Miguel y Fernando y audiencia, de que incluso las propias FARO y Partido Comunes convienen en que sí se le dé, digamos, reconocimiento político. Un poco una cosa
extraña, digamos, en todo esto, pero concuerdo con Fernando en lo que ha planteado. Yo el tema de lo militar y del componente legítimo de la fuerza, yo lo entiendo como parte de la dificultad que tiene en general todos los proyectos de izquierda democrática de asumir el uso de la fuerza frente a distintos hechos que reclaman ese ejercicio. Yo creo que hay una tendencia a ser o ingenuo o débiles, y se entiende que cualquier ejercicio de la fuerza es producto de un proyecto fascista, militarista, de derecha. Entonces hay muchas reservas, mucho miedo, mucho temor y una convicción ideológica de que hay que agotar todos los esfuerzos políticos, de diálogo y de buena voluntad antes del empleo de la fuerza. A mí me parece que hay mucho de ingenuidad, entre otras cosas porque Gustavo Petro proviene de un acuerdo de paz con el grupo M-19, que si no hubiera estado la lucidez política de su dirigente para leer el momento del país en esa circunstancia de 1988, 89, 90, y de no haber sido también por los golpes que había sufrido ese grupo, yo creo que el M-19 tampoco hubiera llegado en ese momento a una negociación de paz. Entonces creo que hay un tema político, ideológico y, si se quiere, de ingenuidad, y repito, rápidamente el gobierno va a tener que superar esta condición. El problema, César Miguel y audiencia, ¿cuál es? Que creo que muy tempranamente el gobierno, con la idea de salvar vidas, introdujo temas de cese al fuego. Ceses al fuego que no tienen protocolos, que no tienen concentración de esos grupos en áreas determinadas, que no reglamentan otro tipo de hostilidades, maniatan, amarran las manos de la fuerza pública para hacer acciones ofensivas y tomar la iniciativa militar. De manera que en esa condición yo creo que hay mucha confusión que está vinculada a si hay o no una estrategia de seguridad y defensa nacional y a cómo juega el componente militar en relación a la negociación de paz. Hablaba Diego Arias. Muy interesante el concepto de la izquierda y la ingenuidad, porque dice mucho. Estamos lamentablemente cercanos ya a cerrar esta conversación. Le voy a dejar la palabra de conclusión a Fernando Posada. El presidente exguerrillero, y muy interesante la reflexión sobre el M-19 que hizo Diego hace un momento. El presidente exguerrillero decía, logrará realmente la paz total en este contexto tan complejo que se ha conversado en esta mañana. Fernando. Yo creo que no. Yo creo que el discurso de la paz total, la estrategia de la paz total ha sido absolutamente improvisada, ha sido aprovechada por los grupos armados ilegales participantes para volver a crecer, para volver a amedrentar a la población, para volver a las actividades ilegales. El gobierno ha ofrecido una serie muy grande de acercamientos y de gestos de paz. Ha reconocido políticamente al ELN, ha ofrecido ceses del fuego por lo menos a 5 o 6 grupos armados ilegales. Y lo que ha recibido de parte de estos grupos ha sido muy corto. Y esto tiene una razón de ser, que ya mencionaban ustedes, que se ha ofrecido mucha zanahoria, muchos beneficios y muy poco garrote. De modo que esto necesita estrategia, necesita diferenciación, necesita mano dura para quienes no cumplan, pero sobre todo necesita una hoja de ruta. Y muy importante, con lo que termino, necesita un alto comisionado para la paz que de verdad esté interesado en hacer la paz de una manera organizada, y no este comisionado de paz que tenemos absolutamente, pues que ha sido incapaz de verdad ofrecer garantías de paz a la ciudadanía colombiana y que ha tenido una gestión absolutamente inaceptable. Ya. Muchísimas gracias a Fernando Posada, politólogo, y al analista político Diego Arias, ambos en Bogotá. Gracias, Diego, gracias, Fernando, por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Son las 10:21. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso, más en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.